Hola, soy Laura Guillo de Ducerebrix. El día de hoy vamos a hablar de cómo llevar un diario de crisis para epilepsia. Acompáñanos hasta el final, seguro esto será muy útil para ti o alguien que conozcas. Déjanos los comentarios abajo y tus preguntas. La epilepsia es la segunda enfermedad neurológica más frecuente en el mundo, después de la migraña o los dolores de cabeza. Así que son muchas las personas en realidad que tienen epilepsia. Y estas personas necesitan herramientas que sean útiles para que podamos comunicarnos entre los especialistas del área de la salud y los pacientes para buscar ese tratamiento, el tratamiento que genere el mejor control de crisis, que nos dé la menor cantidad de efectos secundarios o no nos dé efectos secundarios y que la persona pueda seguir con su vida lo mejor posible. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo llevar un diario de crisis. El diario de crisis es una herramienta que es muy útil. Básicamente, lo que necesitamos es que las personas que tienen epilepsia o los familiares de los niños con epilepsia o de las personas con epilepsia vayan anotando día a día si tienen o no tienen crisis. Hay muchísimos tipos diferentes de epilepsia y hay severidades también muy variadas. Hay personas que pueden tener una crisis al año, dos o tres crisis al año. Hay personas que tienen una o dos crisis al mes y hay personas que tienen crisis todos los días e incluso pueden tener muchas crisis en un solo día. Así que dependiendo del lugar en donde estés, podemos acomodar o variar el tipo de diario de crisis para que sea más fácil llenarlo y más práctico. Una de las formas más sencillas que conozco es que básicamente consigamos una agenda vieja, un cuadernito bonito que tengamos o que podamos comprar para esto y allí vamos a anotar que tenemos nuestro diario de crisis. Vamos a ver qué elementos necesitamos anotar. En ese diario de crisis vamos, por ejemplo, a anotar, por supuesto, el nombre de la persona, ¿no es cierto? Van a ver mi letra, no es que sea muy bonita, pero es legible. Entonces vamos a anotar el nombre de la persona, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que vamos a hablar con Pepito. Y algunos datos necesarios que son útiles, como la edad de la persona. Vamos a decir que Pepito tiene 8 años. Muchas veces, si son niños sobre todo, es indispensable que sepamos cuánto está pesando la persona, porque muchos de los medicamentos los estamos ajustando o la dosis se ajusta por el peso de la persona. Así que muchas veces necesitamos tener esos datos como el peso del paciente. ¿Y qué necesitamos saber? ¿Qué tipo de crisis hace la persona? Así que en esa primera página, casi siempre lo que colocamos son las crisis. Hay personas que pueden tener un único tipo de crisis de epilepsia, ¿no es cierto? Que puede ser el tradicional que todos asociamos a epilepsia, que es la famosa crisis tónico-clónica generalizada. Ese es el nombre que le damos en medicina en cuanto a su semiología. Pero básicamente esa crisis grandota es en la que la persona está de pie o está sentado, se cae al piso, se pone rígido al principio y luego empieza a hacer unos movimientos de todo el cuerpo. Esa es como la crisis tradicional grandota. Entonces vamos a decir que tiene unas crisis generalizadas o crisis de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Lo importante acá es que en esa descripción que vamos a poner en la primera hoja, pongas la descripción que sea más fácil para ti. Entonces ahí sí eh, hay que sacar un poquito del espíritu de escritores y podemos decir, bueno, la persona lo primero que hace es que se cae rígida al piso y luego se mueve todo el cuerpo. Listo. Y podemos describir si a la crisis se asocian otras cosas, si de pronto gira los ojos para un lado, la cabeza para un lado, o si se mueve más un lado del cuerpo que el otro. Esos datos lo que hacemos es describirlos. En esa primera página describan las crisis lo mejor que puedan y con sus palabras, no se angustien por eso. Vamos a decir que Pepito tiene más de un tipo de crisis. Entonces vamos a ver el segundo tipo de crisis de Pepito. Resulta que Pepito tiene también unas crisis en las que lo que hace es que se queda como con la mirada fija a un solo lado, no responde, lo llaman, lo tocan
y no contesta, entonces podemos escribir eso. Entonces el niño está despierto o dormido cuando hace las crisis. Es despierto, que se lo hemos visto, o a veces también dormido, podemos describirlo, ¿no es cierto? Entonces decimos en vigilia, queda con la mirada al frente o mirada perdida y no responde. ¿Y cuánto tiempo dura? Es muy importante el tiempo de duración de las crisis. Entonces podemos decir y no responde y se queda así sin responder por unos 40 segundos. Uy, pero se me olvidó cuánto duró la crisis grande que estábamos describiendo en la primera parte. Pues nos devolvemos y lo ponemos. Estas crisis le están durando más o menos 2 minutos. Entonces, allí ya tenemos marcado cuáles son los tipos de crisis. Ahora, si la persona presenta crisis que no son tan frecuentes, lo más práctico es simplemente que tengamos nuestro diario de crisis cerca de nosotros, en la casa, y que simplemente los días en que presenta la crisis hagamos una entrada en el diario y lo anotamos. Entonces, digamos que hoy que estoy grabando es 16 de junio. Entonces digo, bueno, entonces la crisis digamos que fue hoy. Entonces vamos a poner 16 de junio del año, ¿no es cierto? Y entonces voy a escribir, ¿a qué hora del día hizo la crisis? Entonces resulta que fue a las 10 de la mañana. ¿Qué tipo de crisis hizo? Hizo una crisis tipo 2. Como ya la describí arriba, me queda más fácil acá solo colocar el numerito. Crisis tipo 2 para no tener que escribir cada vez. Crisis de mirada perdida y no controlé. Para eso las describimos al principio, le ponemos un número y después es más fácil simplemente asignar el número. ¿No es cierto? Entonces 10 de la mañana, crisis tipo 2. Y listo, ya hice mi entrada. Pero resulta que entonces en la tarde volvió a hacer otro. Entonces puedo poner que a las 2 de la tarde volvió a hacer otra crisis tipo 2. Pero resulta que a las 8 de la noche se puso peor o pues siguió y entonces ya hizo una crisis tipo 1. ¿Listo? Así es una de las formas más sencillas de hacer las entradas, cuando las crisis no son tan frecuentes o si puede uno adoptar como esta disciplina de hacerlo. Porque aunque haga uno crisis diarias, la idea es que pueda ingresar y las esté anotando. ¿Eso para qué nos sirve? Nos va a servir porque el llevar ese registro de la crisis es lo único que nos va a ayudar a medir qué tanto están funcionando los tratamientos. Entonces, llevamos ese registro y además vamos registrando en nuestro cuadernito, en nuestra agenda o en nuestro diario de crisis los tratamientos y las modificaciones que hacemos del tratamiento. Entonces resulta que como está con tantas crisis, vamos a notar que acá, entonces 16 de junio, vamos a cambiar el tratamiento de Pepito. Entonces resulta que estaba con muchas crisis, no tenía tratamiento y le pusimos hoy un medicamento. Entonces por esos tipos de crisis que son tan largas, en que queda desconectado, lo más seguro es que sea una epilepsia focal. Eso es lo que nos interesa a nosotros cuando van a consulta, que nos cuenten cómo son las crisis, porque eso nos ayuda a tratar de clasificar cuál es el tipo de epilepsia y eso nos dice también cuál puede ser el mejor tratamiento. Entonces vamos a ponerle un medicamento que se llama oxcarbazepina, que puede ser una muy buena medicación. Entonces resulta que ya pusimos la oxcarbazepina, lo dejamos anotado y lo que hacemos es ver qué va pasando con los días. Como pueden ver, no hay que tener una letra muy bonita ni escribir muy bonito para llevar un diario de crisis. Lo que importa es que seamos prácticos. Ahora, si tienes una mejor letra que la mía, fantástico. Hay algunos que incluso lo llevan con colorcitos porque son personas muy, muy juiciosas. Ahora, estos datos van a ser importantes porque resulta que vamos a hacer el seguimiento de ese diario de crisis de Pepito o de la persona que nos lo lleva a la consulta y vamos a darnos cuenta de si el tratamiento que estamos poniendo de verdad está funcionando, si estamos logrando lo que estábamos buscando lograr. Es la única forma de tener una medida un poco más objetiva de si el tratamiento funciona adecuadamente o no. Cuando son pocas crisis es un poco más fácil saber si el tratamiento está funcionando, pero cuando son personas con muchas crisis, esto nos va a ayudar más. Y en pacientes que, por ejemplo, van a necesitar más de un medicamento para su control de crisis o que tienen varios tratamientos simultáneos, esto es indispensable, esto nos ayuda muchísimo para poder ir viendo de verdad qué de todos esos tratamientos que tenemos puestos está funcionando.
porque ustedes verán que hay pacientes que no se controlan fácil con una o dos medicaciones y empezamos a poner una tercera medicación, una cuarta, y empezamos a poner una y a quitar otra. Y si no tenemos como ese seguimiento de asociar qué tanto están cambiando las crisis con los cambios que estamos haciendo de tratamiento, muchas veces terminamos con 4 o 5 medicamentos y luego no sabemos cuál quitar porque no sabemos cuál funcionó. Por eso, la herramienta del diario de crisis nos va a ser muy útil. Les voy a graficar otra forma de tener el diario de crisis que es muy útil para personas que tienen muchas crisis al día o que tienen crisis casi todos los días. En esos casos, sí es mucho más fácil tener prehecho y hay muchos modelos. Nosotros les dejaremos también el link acá en los comentarios para que puedan descargar un modelo que nosotros tenemos de diario de crisis que podrían imprimir y utilizar ustedes. Y en esos modelos lo que hacemos ya es tener como los días prehechos y simplemente ir llenando las casillitas. Tenemos lo mismo, en las primeras páginas los datos de la persona, en la descripción de las crisis, asignamos un número al tipo de crisis, con eso va a ser mucho más fácil luego colocarlo en nuestro diario. ¿Y qué podemos hacer en esos diarios? Simplemente lo que podemos hacer en esos diarios es que tenemos ya prehechos los días, por ejemplo, ¿no? Pueden ser los días de la semana. Si tengo varias crisis al día, es bueno que tengamos los días como de la semana. Si no son tantas, hay muchos pacientes que tienen el calendario completo del mes con el cuadrito por cada día y simplemente en cada cuadrito van colocando la hora en que presenta la crisis y la clasificación que le tiene a la crisis tipo 1, crisis tipo A, y así vamos contando. Si ya tenemos, por ejemplo, varias crisis, entonces tenemos este dibujado ejemplo de diario de crisis en donde tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y si presento varias crisis al día, entonces me queda más fácil ahí simplemente ya tener mis hojitas prehechas con las fechas puestas y vamos anotando si presento crisis y a qué hora se presenta. Entonces, por ejemplo, 7 de la mañana, puedo poner que tuve una crisis tipo y entonces resulta que sobre las 9:30 de la mañana, entonces tuvo una crisis tipo 2 y esta le duró 30 segundos. Listo, y la tipo 1 le duró 2 minutos. Y así vamos llenando nuestra tablita. El martes de pronto entonces no hizo ninguna crisis. La dejamos en blanco o la tachamos porque es un día, o le ponemos una carita feliz, porque es un día que no tuvimos crisis. ¿Listo? El miércoles, entonces de pronto en la mañana no hizo tantas crisis, pero hacia el mediodía hizo una crisis, entonces también podemos poner a las 12 del día. Y entonces resulta que hizo una crisis tipo 2 de una duración de 50 segundos. Y así, eso es lo que vamos a hacer. Como ven, es una cosa muy sencilla, es una herramienta súper sencilla, pero muy útil. Los invito a que podamos utilizarla y a que con eso ayudemos para que busquemos entre todos esos tratamientos que son los más adecuados para la persona y podamos así además limpiar un poco los tratamientos, porque sí es cierto que a veces en el afán por controlar rápido las crisis ponemos muchos medicamentos y de pronto no los necesitamos todos. Pero si no hemos hecho un tratamiento organizado, es más difícil saber qué es lo que necesitamos quitar. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, quienes se quedaron. Si conocen a alguien a quien le pueda servir este video, compártanlo, suscríbanse porfa, porque eso nos ayuda mucho, además nos da ánimo para seguir haciendo este tipo de trabajo, este tipo de grabaciones. Y los esperamos en nuestros próximos videos y en los materiales que tenemos en la página de EduCerebrix. Se me olvidaba decirles, pronto tendrán nuestro curso gratuito sobre primeros auxilios en epilepsia en nuestra escuela de EduCerebrix.